¿Qué tal, estimados alumnos de la Prepelínea C? Bienvenidos a esta sesión de clase de la semana 3 del módulo 3. Los saluda su facilitadora Anadelia Gallegos Castañeda. Pues muy bien, ya nos encontramos en esta semana 3. Creo que las semanas se han ido bastante rápido debido a que las actividades han sido muy prácticas, muy entretenidas. Considero yo que han estado desarrollando mucho su creatividad, su capacidad de investigar, de sintetizar y sobre todo de redacción, porque estoy muy contenta ya que en estas últimas actividades he notado que el plagio, el copy y pega se ha reducido muchísimo, lo que me dice que están ustedes avanzando muchísimo. Así que los felicito y pues los invito a que sigan así, esforzándose al máximo. Bien, ¿qué les parece si comenzamos ahora ya con las actividades de la semana, a la vez que les voy explicando cada uno de los temas para que ustedes vayan comprendiendo cuáles son los contenidos que van a tener que consultar y cuál es el objetivo de las actividades? Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con las actividades formativas. Tenemos como primera actividad formativa esta que se denomina lenguaje especializado y estructuras. Después de leer los recursos relacionados, que son el contenido en extenso, página 27, deberán descargar el archivo que se encuentra ahí en plataforma con el nombre de lenguaje especializado y estructuras. Ese descargable es un archivo de texto y ustedes van a encontrar esta tablita con estos enlaces que ustedes deberán consultar para, después de haber consultado el tema de la página 27 acerca de los tipos y estructuras textuales. En ese documento ustedes van a encontrar qué son las estructuras textuales, qué son los textos informativos, expositivos, instruccionales, narrativos y descriptivos, así como sus características. Esto les va a servir para que ustedes más adelante lo apliquen también en el foro de clase. Les voy a explicar cómo lo van a trabajar más adelante. La siguiente actividad formativa es contexto del texto. Aquí elaborarán un cuadro sinóptico donde expliquen por qué es importante tomar en cuenta las condiciones sociales, históricas y culturales de un texto. Para esta actividad podrán basarse en el tema 4 de la unidad 2, página 44. O también pueden ustedes recurrir al recurso de la plataforma que se llama contenido sociohistórico cultural. Es un tema muy interesante y que les va a servir muchísimo para que puedan realizar algunas de sus actividades integradoras y participar acertadamente en los foros de clase. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí con el foro de clase. Les decía que aquí ustedes tienen que leer muy bien el contenido en extenso. Para este foro de clase que se llama Cuando estás informado, en este espacio ustedes primero deberán leer algunos de los textos de los enlaces que se les proporcionan y comentar sobre el fenómeno natural que se aborda y dar su opinión bien fundamentada y argumentada sobre la forma en que se presenta la información y sobre su estructura textual. Es importante que ustedes citen el artículo que hayan elegido sobre el que ustedes van a estar opinando en el foro de clase. Bueno, el foro de clase, como les decía, aquí están todos estos enlaces. Ustedes van a elegir el que más les agrade después de leerlos todos, o si leen el primero, el segundo, el tercero y consideran que ese es el con el que quieren participar, bueno, pues ya está. Ustedes lo van a tener que citar conforme al manual APA para demostrar que ya han desarrollado esa habilidad. Es muy importante todo esto. Acuérdense que les suma o les resta puntos en su calificación. Bueno, entonces aquí es bien importante que ustedes den su opinión. Para eso ustedes deben ver muy bien cómo es un comentario, cómo se debe estructurar y cuáles son algunas de los aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, nos habla aquí de las oraciones, de cómo deben estar estructuradas, sujeto, verbo y predicado. También nos explica que un comentario pues es una forma muy libre en que el autor expone lo que él quiere, pero enfocándose y dando un punto de vista de una manera muy determinada y muy clara. No tiene una estructura fija, pero sí es importante que ustedes sean claros y precisos en el enfoque que le van a dar, es decir, a favor, en contra, apoyando, argumentando, y que sigan la estructura sintáctica, sujeto, verbo y predicado. Son los elementos que componen a una oración. Y también es importante que ustedes argumenten en ese foro de clase no solamente su opinión sobre cómo se presenta la información, sino también sobre la estructura textual. Pero no quiero que nada más me le pongan, no, pues el texto es informativo, no es expositivo o instruccional. Quiero que ustedes argumenten y para eso se tiene que evidenciar que ustedes leyeron este documento de estructuras textuales. Ustedes me van a decir es informativo porque se aprecian estas y esas características que son comunes a los textos informativos, o tiene estas características. En esta parte del texto pueden ustedes retomar algunos fragmentos y decir aquí se da un ejemplo de cómo el texto es positivo.
se argumenta y tiene estas características. En fin, entonces que se aprecie que ustedes están dominando las estructuras textuales y también que hayan comprendido muy bien el texto. Eso es en lo que me voy a basar para que ustedes puedan alcanzar su máxima calificación en el foro de clase. No olviden consultar todos los contenidos de la plataforma y el contenido en extenso. Eso les ayuda a ustedes a tener una idea clara hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de las actividades. Bueno, luego tenemos el foro de debate. Aquí este foro pues está muy fácil porque únicamente deberán ir reflexionar y comentar sobre si cuando sucede un huracán en México únicamente la población que vive en el lugar donde ocurrió es responsable de lo sucedido y de arreglar las afectaciones que ocasionó el fenómeno natural. Este foro le corresponde moderarlo al equipo 3, un mismo fenómeno en 2 lugares. Entonces ustedes aquí pues van a poder investigar un poquito si hay algunas leyes, algunos programas del gobierno para ayudar en los casos de emergencia, la declaración del Plan INE 3, la declaración de las zonas de desastre, en fin, quiénes y cómo podemos colaborar para cuando ocurre un fenómeno natural, específicamente los huracanes. Como ustedes saben, las personas que vivimos cerca de las costas, pues normalmente estamos bajo la amenaza de los huracanes, no así las personas que viven en el norte o en el centro, ¿verdad? Que rara vez ocurre un huracán, al menos no sienten la misma intensidad que lo pueden sentir las personas de la costa. Entonces ustedes aquí van a reflexionar sobre todo esto, van a investigar un poquito y van a hacer sus aportaciones. Recuerden que aunque no existe una calificación directa, sí les cuenta para su participación individual en la plataforma y la calificación que yo les otorgo también al momento de cerrar la participación individual. Bueno, entonces vamos ahora con las actividades integradoras. La primera se llama Explicando el fenómeno natural. Aquí elaborarán un folleto en un documento Word sobre el fenómeno natural seleccionado en la actividad integradora 3. El fenómeno natural deberá ser abordado desde la perspectiva económica, sociológica, histórica y en específico de la ciencia que lo estudia. Por ejemplo, biología, ciencias de la tierra, geografía, en fin, y mencionar un plan de prevención que pueden llevar a cabo en su colonia. Por ejemplo, si es una plaga, pues aquí será la biología la que nos ayudará a explicar ese fenómeno natural. Si es un terremoto, pues a lo mejor serán las ciencias de la tierra como la geografía o la física. Y si es un huracán, pues también, ¿verdad? Las ciencias de la tierra, la física nos pueden ayudar mejor a comprender cómo es que se forman, cómo es que se van creciendo y cómo es que pueden alcanzar esos vientos tan fuertes. Bueno, pero aquí es muy importante que ustedes aborden desde las perspectivas que se les están recomendando. Para esto ustedes deben consultar el contenido en extenso. Por ejemplo, allí en el contenido en extenso ustedes van a encontrar lo que es la sociología. Bueno, la sociología ustedes van a encontrar que es la ciencia que estudia las relaciones entre los agentes sociales, que nos ayuda a comprender las condiciones sociales, los enfrentamientos de los grupos, origen y sentido, entendimiento de las relaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden abordar la sociología, por ejemplo, hablando acerca de las acciones que se realizan durante la presencia del fenómeno, porque, por ejemplo, un huracán, aunque ocurre a lo mejor en unas horas o un terremoto en unos minutos, en unos segundos, pero, por ejemplo, la emergencia va a durar muchos días en lo que se empiezan a reconstruir las instituciones que son fundamentales, los servicios básicos, pues va a haber una situación allí de emergencia y entonces es cuando se presentan estos conflictos sociales. Entonces ustedes van a documentar todo esto desde el punto de la sociología, cómo reaccionó la gente, fueron solidarios, se organizaron, lograron recolectar donativos, el gobierno actuó, cómo reaccionaron, en fin, ¿se acuerdan que esto ustedes ya lo abordaron desde su trabajo anterior de la infografía? Todas estas investigaciones ustedes ya las tienen más o menos avanzadas. Por ejemplo, en lo que respecta a lo de la historia, pues ustedes saben que la historia es el análisis de los hechos del pasado, nos habla de la determinación del sentido del presente y la significación y entendimiento de la relevancia de los hechos. Entonces ustedes aquí van a narrar cómo fue que se fue suscitando paso a paso cada uno de los acontecimientos de ese fenómeno natural. Ustedes van a analizar cómo es que ocurrió el desastre, cómo fue que fue tan fuerte, qué condiciones estaban ocurriendo en esos momentos en su comunidad, qué se había descuidado,
qué no se había hecho y después qué se hizo, cómo se trabajó. Entonces ustedes van a tomar aquí los datos, la narrativa del fenómeno natural. Y bueno, la economía, bueno, cuando hablamos de economía, pues estamos hablando de si había empleo en la localidad y si que el desastre, por ejemplo, las sequías, las plagas, a veces también las inundaciones ocasionan que las cosechas se pierdan. Esto trae como consecuencia el desempleo de todas las personas que se dedican a la agricultura, ocasiona mayores índices de pobreza en la comunidad, aunque nosotros no lo padezcamos directamente, pues si por ejemplo alguien se dedica al comercio, pues va a notar que sus ventas van a bajar. Entonces en el aspecto económico ustedes van a tener que hablar de la situación económica, de las pérdidas económicas y sobre todo cómo lo enfrentó la sociedad, a cuánto ascendieron las pérdidas económicas, sobre todo a cuánto ascendió el desempleo, a cuánto las pérdidas en cosechas, en viviendas, en automóviles, las fábricas, si es que también sufrieron algún daño, ¿verdad? Bueno, entonces es importante que ustedes analicen también esto, ya lo tienen más o menos trabajado también desde la actividad de la infografía. Bueno, y luego dice las ciencias de la tierra y la geografía. Aquí ustedes van a utilizar los tecnicismos y el lenguaje especializado. Ustedes saben, el lenguaje especializado de las ciencias utiliza tecnicismos y vocablos que a veces nosotros no conocemos de manera muy cotidiana, pero que aquí tenemos que emplear para describir cómo fue que se suscitó, para describir en qué consiste, por ejemplo, un terremoto, un huracán, una sequía. Ustedes van a recurrir a investigar y a transcribir todo esto utilizando los lenguajes especializados de las ciencias de la tierra, de la biología, de la geografía, en fin, la que sea necesaria para que ustedes puedan explicar el fenómeno natural desde esta perspectiva. Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad integradora que se llama la falacia. Aquí deberán leer el artículo propuesto mitos y tradiciones, identificar 3 falacias encontradas en el mismo y elaborar una presentación de PowerPoint en la que incluirán en la número 1 título de la actividad y su nombre completo. En la número 2, 3 y 4 cada una de las falacias que seleccionaron con el sustento científico que la desmitifica. Aquí ustedes deberán sustentar lo que están diciendo con imágenes relacionadas con el tema de cada una. Acuérdense que las imágenes también comunican. Nosotros tenemos que aprender a sintetizar y a representar gráficamente nuestras ideas, porque esto, pues además de que nos ayuda a hacer una mejor presentación, nos permite demostrar nuestra capacidad de comprensión de un texto. Bueno, también es importante que en la número 5 incluyan una conclusión en la que argumenten la importancia de reconocer las falacias que se pueden encontrar en diferentes textos y fuentes de consulta. Esta conclusión, obviamente muy breve, va a ser con sus propias palabras. No se vayan ustedes a recurrir a copiar y pegar nada, no necesitan hacerlo. Es una conclusión que sea bien sustentada, un párrafo, 2 párrafos, lo que ustedes consideren. No es mucho lo que tienen que escribir aquí. Bueno, pero para esto vamos a ver qué es una falacia. Una falacia, que nos quede bien claro, es una idea errónea que es repetida en constantes ocasiones y que no es desmentida, es decir, una idea que no es cierta, pero que mucha gente cree que es cierta. Por ejemplo, una falacia que tenemos aquí, que yo he oído mucho aquí en mi región, es que, por ejemplo, si el niñito o la niñita nace con el pelo lacio y el papá o la mamá quiere que el niño tenga rizos en su cabecita, bueno, pues dicen que lo cortan su pelito a rape y que posteriormente el cabello que le va a brotar va a ser rizado. Y pues bueno, nosotros sabemos que si genéticamente ese niño no tiene los genes para que su cabellito sea rizado, pues por más que lo corten y lo corten, siempre va a tener el cabello lacio el niño. Pero esa es una idea muy muy repetida, que se cree mucho, y pues hasta que no ven que el niño jamás le brotaron rizos es cuando se dan cuenta que en realidad eso no era cierto, pero luego lo justifican, que a lo mejor la cortadora de pelo no tenía muy buena mano, o que no se lo cortaron muy bien y que por eso es que el pelito nunca les nació rizado, aunque pues aquí la genética, la herencia es determinante y ningún corte de pelo a coco, como dicen, pues va a solucionar esta situación, que en realidad, bueno, pues es una característica, pero que muchas personas pues les gusta el pelo rizado en sus hijos y quieren a fuerza que lo tengan y pues, ¿verdad? Entonces es como se van dando así las falacias. Bueno, entonces es una idea que no es cierta, pero que mucha gente cree que es cierta y nosotros a veces inconscientemente no las analizamos y las damos por ciertas. Entonces ese texto que viene allí,
es acerca del embarazo, que ustedes saben hay muchísimos mitos y falacias en torno al embarazo, a las futuras madres y a los recién nacidos. Aquí en el texto está muy facilito porque aquí mismo nos va explicando lo que son falacias y lo que no es cierto y por qué no es cierto. Ustedes simplemente tienen que abundar un poquito más en la investigación y tienen que complementarlo con algunas imágenes que sustenten lo que ustedes están investigando y lo que ustedes están argumentando en su trabajo. Ok, bueno, pues como pueden ver, las actividades son muy sencillitas, muy fáciles. Ustedes lo único que tienen que hacer es leer muy bien los contenidos de la plataforma y usar su creatividad y por supuesto seguir muy bien las instrucciones, porque por ejemplo en la actividad integradora de explicando el fenómeno natural nos pide un folleto. Entonces es un tríptico, es decir que ustedes deben acomodar su información en 6 columnas, aunque ustedes obviamente no la van a imprimir, la van a mandar en un archivo digital, ¿verdad? Que en un documento de Word ustedes van a desarrollar las 6 columnas. Entonces eso es lo que yo voy a evaluar. Si ustedes me envían otra infografía o me envían una presentación en PowerPoint o me envían un ensayo, un resumen, un texto argumentativo, voy a tener que considerarlo como no evaluable. Ustedes tienen que enviarme un folleto. Un folleto consiste en información sintetizada muy bien seleccionada e imágenes, gráficos y otro tipo de representaciones que me sirvan a mí para comprender mejor la información. Ahí en la plataforma están unos tutoriales que les van a ayudar a saber qué es exactamente un folleto y cómo elaborarlo, porque de repente surge un poquito de confusión. Ustedes me entregan una presentación en PowerPoint muy bonita, muy bien hecha, en la que me están hablando de las perspectivas económicas, sociológicas, históricas y las ciencias que estudian el fenómeno natural, pero no es un folleto, es una presentación en PowerPoint y en mi rúbrica me dice a mí que yo debo evaluar un folleto. Entonces yo no puedo evaluar una presentación en PowerPoint, les tengo que pedir que me la vuelvan a hacer y mientras tanto su calificación va a ser de 0, o sea, no evaluable. Así que por favor compréndanme, no es que yo me quiera poner en un plan difícil o que sea yo demasiado estricta, es que si la rúbrica dice que yo debo evaluar un folleto, eso tienen que presentar ustedes. Si acá en la otra actividad, de la falacia, me pide que me hagan una presentación en PowerPoint con 5 diapositivas únicamente, quien me entregue 3, quien me entregue 2 o quien me entregue 10, pues entonces ya no va a ser la máxima calificación, porque ustedes ya no están respetando las instrucciones. Es muy importante que ustedes lean la rúbrica. Ahí en la rúbrica ustedes van a encontrar cada una de las especificaciones que debe contar su trabajo. Si ustedes no lo desarrollan conforme a la rúbrica, pues ustedes ya más o menos van a saber qué calificación van a sacar, que no va a ser la máxima, ustedes le van calculando, pero obviamente siempre hay que tratar de hacerlo pegándose al 100% de la rúbrica. Y si ustedes me entregan su actividad integradora a lo largo de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o hasta en sábado, si les sale mal, pues tienen ustedes la oportunidad de recuperar la calificación rehaciendo su actividad conforme a lo que les estoy indicando en la rúbrica. Por eso es importante que se den prisa para realizar sus actividades integradoras y que ustedes puedan corregir y sacar la máxima calificación. Aunque no es importante la calificación, sino su aprendizaje, pues siempre nos da satisfacción saber que nuestro esfuerzo es retribuido con una buena calificación. Bueno, entonces yo creo que vamos a dar por terminada esta sesión. Si tienen ustedes dudas, me las pueden plantear en la plataforma. Vamos a seguir en contacto como siempre. Voy a estar al pendiente de todas sus dudas y de revisarles lo antes posible las actividades que me vayan llegando en esta semana. Ok, les agradezco mucho su atención, les deseo mucho éxito y espero que sigan trabajando con la misma eficiencia y con las mismas ganas esta semana. Hasta la próxima.